Dígale, Dios te bendiga, qué bueno verte, qué bueno que estás aquí, o qué bien te miras. Tienes cara de domingo. Poquito bajita la segunda, tuvimos una linda asistencia en la primera, poquito bajita en la segunda, pero aquí estamos, la crema innata de la Iglesia Iberoamérica, lo mejorcito. Aleluya. Vamos a la palabra, vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, y después vamos a Mateo. Es la misma escritura, pero siempre hay alguna cosita que uno dijo, otra que dijo el otro, y es bueno comparar. Evangelio de Marcos, capítulo 7, comenzando con el versículo 1 en adelante. Y vamos a terminar con el caso de la Sirofenisa para aprender de esta mujer lo que es tener fe en el Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos, todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, en otras palabras, no a la ley, no al Antiguo Testamento, sino tradición, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y miren, hermanos, hay tantas sectas y tantas iglesias que tienen ciertas tradiciones que cuando uno las analiza no tienen nada que ver con lo que está establecido en la palabra. Es por eso que es tan importante saber lo que creen, tener cuidado donde uno entra, lo que uno escucha, porque lo que es tradición no es palabra. Y nosotros tenemos que guiarnos por la palabra. Amén. Así que la tradición era que para comer algo había que lavarse las manos muchas veces y todos ellos se lavaban las manos. No es malo eso. Si uno puede, hay que lavarse las manos. Es higiénico, ¿cierto o no? Y nos enseñan, por ejemplo, uno va a los hospitales y hay letreritos que dicen que hay que lavarse las manos y es ser limpio. Pero si uno no se puede lavar las manos y tiene hambre y tiene que comer, agarre y coma. ¿Es cristiano, es cristiana? Ore primero. Santifíquelo con la oración y después coma. Amén. Y volviendo, versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, algo que naturalmente es bueno, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Pero déjeme aclarar, hermano, que ellos lo tomaban como algo espiritual. Estás pecando si no lavas las cosas, si no te lavas las manos, estás pecando. Una cosa es lo espiritual, otro es lo material. Hay que saber distinguir. Amén. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Las camas también las lavaban, sería otro tipo de camas. Mire, si yo le echo agua a mi colchón, ¿qué problema? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas,
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, no lavadas? Respondiendo él les dijo, hipócritas. El Señor hablaba fuerte, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Y aquí el Señor les citó Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hay iglesias, hermanos, donde hay tantos mandamientos de hombres que no tienen nada que ver con la Biblia y esclavizan a los creyentes, y los creyentes van como corderitos obedeciendo a los hombres, no necesariamente a Dios. Si usted es parte de Iberoamérica, de esta iglesia, los felicito. Están en una buena iglesia. Yo la recomiendo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. En vez de honrar, cuidar a los padres, a las madres, obedecerlo, le daban una ofrendita y le decía, ya cumplí. Pero no fue lo que Dios ordenó. Y no le dais, no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ahora, entiende que cuando el Señor dice lo que entra, es lo que entra por la boca. Comida, líquidos, no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿Entendió? Y el Señor lo aclara. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Como se parecen a los de Iberoamérica. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Está refiriéndose a las comidas, se está refiriendo a lo que uno bebe, haciendo limpio todos los alimentos. El Señor limpió todos los alimentos, hasta el cerdo. Todo lo que la ley dijo que era inmundo, aquí el Señor los limpia. ¿Qué les parece? Y aquí quiero sacar un poquito de chispa. Aleluya. Se habla mucho de la dieta de Daniel. Y ponen como que Daniel era vegetariano. Y condenan la carne roja. ¿Saben que los israelitas eran carnívoros?
como comían carne. Miren, hermano, había una victoria en Israel y la gente felices para festejar mataban animales y mandaban porciones a amistades, a familiares, le mandaban porciones de qué tipo de carne. Carne roja. Claro que la carne roja, que da el colesterol, que no coman carne roja, que sean vegetarianos o coman carne blanca, que son los pescados, que son los pollos, que son... Es bueno comer carne blanca. Pero si usted se puede echar un filetico de carne roja, ¿y por qué no darse el gusto? Yo estaba en la primera escuela dominical que en el año 1900, en el año 2017, yo tuve una úlcera en el estómago, una úlcera que sangraba, me bajó la eso mismo, de 15 a 11, y mi doctora me dijo, ahora usted es una persona anémica y tiene que tomar hierro y no sé qué, no sé cuánto, porque usted es anémico. Después que fui al hospital, me pusieron sangre, la operación fue grande, no sé si fueron 4 o 5 horas, me abrieron corazón abierto y la enfermera de mi cardiólogo, cuando me tocó ir a él después de salir del hospital, ella viendo la computadora me dijo, usted ha bajado 14 libras desde que salió, desde que entró al hospital, ahora usted ha bajado 14 libras. Gracias a Dios ya casi las he recuperado. He estado tratando de comer lo más que puedo. ¿Y por qué no? He ido algunas veces al Sizzle y me he comido un bistec de 14 onzas. Le pido medium para combatir la anemia. ¿Y por qué me van a condenar? No es pecado. Y lo he disfrutado. Ya he ido como 3 o 4 veces. Y a lo mejor sacando de aquí voy para allá. Saliendo de aquí voy para allá. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Estoy trayendo estas escrituras porque Dios me las dio. Porque sentí que era lo que Él quería que yo hablara para mí y para ustedes. Y la primera escuela dominical que ya lo prediqué. Tenemos que tener mucho cuidado lo que oímos, lo que vemos. Es muy fácil escuchar predicaciones por la televisión, por medio de las ondas radiales, también por lo que escriben algunos, pero tenemos que compararlo con lo que dice la palabra de Dios. Y aquí el Señor está desmintiendo a aquellos que pretendieron ser voceros del Antiguo Testamento. Estaban enseñando tradición de hombres y no la palabra inspirada de Dios. Y los tontos se lo tragaban. Hay personas que van a iglesias donde los esclavizan. Y allí están como mansos corderitos. Compáralo a la luz de las Escrituras. Y no porque te digan esto debe ser así, de esta manera, y nada más que son caprichos de hombre, de una organización o uno que dice ser pastor o pastora. Ya dije, nada hay fuera del hombre, versículo 15, que entre en él, que le pueda contaminar, sí te puede hacer daño. Si te comes un pescado en mala condición, te vas a dar una enfermada, vas a parar en el hospital o en el cementerio. ¿Ok? Hay, por ejemplo, el pollo, las carnes, si no se manipulan bien, pueden tener salmonela, alguna de estas cosas,
Entonces uno naturalmente tiene que ser cuidadoso, tiene que ser limpio y uno tiene que saber también a qué restaurante va a entrar, a qué lugar usted va a entrar, porque a veces es en un restaurante donde está enferma. ¿Me entendió? Y la verdad, hermanos, la comida más sana y más económica es la de la casa. ¿O no? La comida más sana y más económica es la que se cocina en casa. Y hay familias que toda la semana se van a un restaurante y después dejan propina y meten la tarjeta de crédito y cuando vienen a ver están en bancarrota. Que un día usted vaya, está bien, pero que vaya seguido. Hay cocineras flojas. Amor, ¿por qué no nos vamos a un restaurante? Y no es por romántica, sino por no cocinar. Bueno, hay quien puede ir todos los días al restaurante y no pasa nada porque tiene mucha feria, pero... Aleluya. ¿El 17 ya lo leímos? Sí, el 18 también lo leímos. Versículo 19. Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, y ahora sí tiene que ver con lo espiritual, que es lo más importante. Porque lo material tiene que ver con nuestro vivir mientras estamos aquí. Pero lo espiritual tiene que ver con la eternidad. Por eso es importante lo que sigue. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. ¿Qué es el adulterio? Acostarse con una mujer que no es su esposa, o una mujer acostarse con un hombre que no es su esposo, está dañando al prójimo o a la prójima, ofendiéndolo, traicionándolo. Y la Biblia dice claramente en el Nuevo Testamento que los adúlteros, ¿lo sabe? Si lo sabe, repítalo. Los adúlteros no van al cielo. Vas a tener un placer sexual por uno, ¿qué? Por un ratito, pero estás condenándote al infierno. La fornicación es que tiene que ver entre solteros, los marinovios. Pues sí. Los homicidios. Cuando Dios dijo, no matarás. Creo que el domingo pasado yo hablé acerca del periódico La Opinión. Oiga, el periódico La Opinión todos los días habla más de lo que está pasando en México entre estas bandas. Oiga, eso es terrible. Cómo se matan. Cuando Dios dijo, no matarás. Tenemos que respetar la vida de los demás. No estamos autorizados a quitarla. Tenemos que proteger. ¿Lo entendió? Oye, como que se quedaron serios. ¿Usted está pensando matar a alguien? Los hurtos. Es terrible, hermano, cómo la gente está robando. Todos los días ponen en la televisión cómo la gente entra en
en hogares, en tiendas, para robar. La gente no quiere trabajar. Y a mí me da coraje cuando dicen latinos. Latinos robaron, latinos mataron, latinos. Nos están desprestigiando a nosotros. Gente que tuvieron la oportunidad, ya sea legal o ilegalmente, de llegar a este país, el país de las oportunidades, y en vez de trabajar honradamente, viven robando, asaltando. Pues si los deportan, yo no voy a llorar por ello. Me voy a alegrar. ¿O no? Las avaricias. La persona que quiere tener y tener y tener, y para tener no le importa pasar sobre quien tenga que pasar, hacer daño a quien tenga que hacer daño, con tal de tener más dinero. Las maldades, el engaño, estar engañando a su prójimo, a quien debemos, según la palabra, amar. La lascivia, el estar siempre pensando en lo sexual, en lo sucio, deseando lo que no debe ser deseado porque no le pertenece. La envidia. El envidioso es capaz de hacer lo que sea porque no puede estar viendo lo que aquel tiene y yo no tengo. Y si para tenerlo, porque estoy envidiando, tengo que hacer lo que sea, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades. Mire cómo el Señor les llamó maldades. De dentro salen y contaminan al hombre. Lo que uno come y lo que uno bebe no tiene que ver con lo espiritual. ¿Ok? Si bebes alcohol te estás haciendo daño tú. Si comes algo que está en mal estado, tú te estás haciendo daño. En tu cuerpo te estás haciendo daño. Pero repito, no tiene que ver con lo espiritual. ¿Fue claro el Señor o no fue claro? Ahora vamos a la misma escritura en Mateo capítulo 15. Porque a veces un evangelista dice lo mismo que el otro, pero de distintas maneras. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1, Mateo capítulo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. No tiene que darle ayuda financiera, ya le dio una ayudita, ya. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo:
Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto no lo dijo Marco, pero sí lo registró Mateo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Los que practican, lo que hacen estas cosas, el Señor los va a desarraigar, y lo hizo cortando las ramas naturales. Acuérdense de Romanos 11, donde Pablo dice que el Señor cortó, como no recibieron a Jesús, las ramas naturales a los judíos, e insertó la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Aquí el Señor habló de desarraigar. Dejadlo. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto no lo dijo Marco, pero sí lo dice Mateo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cositas no las dijo Marco. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Ya lo entendió? Lo que es espiritual, lo que no es espiritual. Vuelvo a lo de la carne roja. No la condenen. No la comen en exceso. En realidad no se puede comer en exceso para nosotros los pobres, hermanos, porque está por las nubes. Así que hay que buscar lo más económico. ¿Cierto o no? Amén. Ahora vamos a una escritura que nos enseña lo que es tener fe. Porque acuérdense que sin fe es imposible. Dígalo conmigo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere recibir algo de parte de Dios, usted tiene que tener fe en que todo lo que Él ha prometido en su palabra, Él lo va a cumplir, porque como dice Números 23, 19, Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Mire, hermano, lo único que el Señor nos pidió para que recibamos es que tengamos fe, porque Él proveyó para todas las áreas de nuestra vida. Y si no lo estamos disfrutando, es por falta de fe. ¿Cuántos vinieron a una de las 2 escuelas dominicales el domingo pasado? ¿Se acuerdan cuando Bartimeo el ciego llega delante de él? El Señor le hace esta pregunta: ¿qué quieres que te haga? Cuando el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga?, el Señor le presentó un cheque en blanco, ya firmado, pero sin la cantidad, para que Bartimeo pusiera la cantidad. Y rápidamente Bartimeo puso la cantidad. Señor, que vea. E inmediatamente vio. El Señor te está dando a ti un cheque en blanco firmado por Él. ¿Qué hay que hacer para poner la cantidad? Creer y pedir. Señor, necesito que me hagas tal cosa. Que le hagas tal cosa a mi familia, etcétera, etcétera. Y creerlo. Y si lo creemos, ya el cheque fue firmado por el Señor. ¡Recíbelo! Esa es la fe.
Por eso quiero que leamos esta escritura. En Mateo, capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esto era fuera de la frontera de Israel, a donde mismo fue Elías cuando estaba a la orilla del arroyo, y comenzó a acercarse el arroyo, y el Señor le dijo que fuera precisamente fuera del territorio de Israel, porque Acab y Jezabel lo buscaban para matarlo. Y allí el Señor hizo el milagro con aquella viuda y con el hijo. Y aquí una mujer cananea, extranjera, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando hablamos el domingo pasado del ciego Bartimeo, yo les decía que cuando él clama, hijo de David, ten misericordia de mí, él había recibido una revelación que ni sacerdotes, ni escribas, ni los fariseos, ni los saduceos habían recibido, porque no lo recibieron como el Mesías. Y el Mesías tiene que descender directamente del rey David. Y cuando Bartimeo dice: Jesús, hijo de David, y cuando esta mujer extranjera dice: hijo de David, una extranjera recibe la misma revelación que recibió aquel que fue ciego. ¿Qué privilegio tuvieron? Que no tuvieron aquellos que estaban encumbrados. ¿Quieres tener relación con Dios? Busca su rostro, ora, lee su palabra y Dios te va a revelar su palabra. Y cuando escuchas las predicaciones, no te duermas. No dejes el cuerpo y te vayas a resolver problemas. Porque muchas veces, hermanos, están mirando al predicador, pero no están. Dejaron el cuerpo y se fueron. Mañana lunes, ay, cómo tengo que hacer cosas mañana lunes. Y alguien dice: ay, qué buena estuvo la predicación. Oh, sí. ¿De qué trató? No, hermano. Eso hay que, claro que no. Esta es la mejor. Aleluya. Y donde me quedé, devuélvame el hilo. Ok, versículo 22. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Parecía que el Señor estaba tratándola, pero de una manera cruel. Sin embargo, el Señor en su omnisciencia conocía la fe que tenía esta mujer y estaba provocándola para que ella manifestara aquella fe que sería un ejemplo para sus discípulos y todos los que estaban oyendo. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Fue una crueldad o no fue una crueldad? Recordemos, hermanos, que los judíos consideraban a los gentiles y a los samaritanos como perros. Si se encontraban en el camino, no los saludaban porque eran perros los que estaban viajando por allí. No estaban en una casa de un gentil o de un samaritano porque eran perros.
El Señor le está diciendo a esta mujer como que eres una samaritana, o en realidad eres una gentil, porque ella era una gentil. Eres una perrita. Palabras sumamente fuertes, crueles. Sin embargo, el Señor está provocándola para la fe que ella llevaba, y que el Señor en su ciencia sabía que esta era una mujer que tenía fe, y la provoca. Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella manifiesta su fe humildemente, diciéndole, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ok, soy una perrilla, pero dame migajas y liberta a mi hija. Debemos aprender de ella, hermanos, y tener fe para alcanzar todas las buenas y fieles promesas que el Señor nos ha dejado y que quieren cumplir en cada uno de nosotros, en cualquier área, en la espiritual, en la física, en la moral, en la económica. Dios quiere suplirte lo que tú viniste a esta escuela dominical necesitando, solamente que tengas fe para recibir el cheque en blanco y ponerle tú la cantidad. Aleluya. Versículo 28, allí terminamos esta escritura y vamos a Marcos. Porque yo vine hoy con ganas de leer la Biblia con ustedes. Entonces, respondiendo Jesús, bueno, es que en realidad el Señor me dio esta predicación para este día y la sentí fuerte y tenía que predicarla. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere, cheque en blanco. Hágase contigo como quiere, cheque en blanco, pero ya firmado. Cuando le dijo, hágase contigo como quiere, cheque en blanco. Y ella agarró el cheque y su hija fue libre. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora vamos a Marcos, la misma escritura, pero deleítate leyendo la misma escritura dos veces. Una contiene algunas palabras que no contiene la otra, pero es la misma escritura. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Acuérdate, Marcos, capítulo 7, versículo 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, fuera de la frontera de Israel, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, como siempre. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Lo mismo que el ciego supo que era Jesús y gritó. Esta mujer, Mateo dice que ella estaba clamando. Aquí dice que fue directamente al lugar donde él estaba y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido
y la hija acostada en la cama completamente libre. Es muy importante, hermano, tener en cuenta la humildad de esta mujer. Hay iglesias que están llenas de personas orgullosas, altivas. Y recordemos que la Biblia dice que el Señor al altivo, ¿qué cosa? Mira de lejos, pero su trato es con los humildes. ¿Enseña esto la Biblia o no? No puede haber cristianos orgullosos, hermano. Si no nos humillamos delante de Él, estamos perdidos. Cuando nosotros llegamos a España, en el 67, había en Madrid un pastor, hermano José Palma, después nos hicimos muy buenos amigos. Tengo un sobrino que estando nosotros en Valencia, en España, llegó a Madrid en un vuelo desde Cuba. Yo tuve que ir de Madrid, de Valencia tuve que ir a recibirlo a Madrid. Mi sobrino llegó un poquitico antes de cumplir 15 años. Si él hubiera cumplido 15 años en Cuba, el gobierno no lo dejaba salir. Así que pudo salir antes por España. Yo fui a recibirlo, llegó un viernes y él tenía que ir a una agencia que era dirigida por la CIA de aquí de los Estados Unidos. Todos los cubanos al llegar a Madrid tenían que ir, si iban a seguir hacia los Estados Unidos, tenían que ir a esa agencia para ser investigados. Como yo me iba a quedar, no fui. Ya cuando íbamos ya a salir, yo tuve que ir y me hicieron una interrogación tremenda. Era un agente de la CIA el que me estaba haciendo la investigación. Yo no tenía ningún temor porque estaba limpio completamente. Así que salí muy bien. Como era viernes ya estaba, y era tarde, ya estaba cerrada la agencia. Entonces el hermano Palma me dice, ¿por qué no se quedan hasta el lunes? Y el lunes yo los voy a llevar a esa agencia. Ok. Yo llamé a Sobeida, que está en Valencia, le dije que se hiciera cargo del culto el domingo. Nos quedamos y el hermano Palma y su esposa nos hospedaron. Estábamos comiendo en la mesa y me dicen ellos, nosotros los españoles estamos orgullosos de nuestro orgullo. Yo tragué en seco. Porque quien me estaban diciendo esto y a mi sobrino era un pastor y su esposa que estaban orgullosos de su orgullo. Cuando la Biblia dice que el orgullo es pecado y por orgulloso el diablo fue echado del cielo. ¿Cuántos orgullosos y orgullosas están presentes? De los que se miran en el espejo y dicen, qué bonito soy, cómo me gustó. Pero regular las hermanitas, qué bonita soy, qué bonita soy. No, hermano, los orgullosos no van al cielo. El orgullo es pecado. Y esta mujer demostró su humildad aceptando, soy una perrilla, pero dame las migajas donde mi hijita, poseída por un mal espíritu, va a ser librada de ese mal espíritu. Y el Señor provocó que ella dijera estas palabras, demostrando toda la fe que llevaba en su corazón. Demuéstrale a Cristo tu fe.
y vas a recibir un cheque en blanco para que tú le pongas lo que necesitas de parte del Señor. ¿Necesitas salvación? Porque estás viviendo una vida de pecado miserable. El Señor quiere lavar tus pecados con su sangre gloriosa y hacerte un hijo, una hija de Dios. Y nosotros estamos aquí para ayudarte en oración. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra, por la enseñanza de tu palabra.